Buenas noches, jueves 26 de mayo. Vamos de inmediato a revisar los principales titulares de la jornada, incidentes y graves enfrentamientos con carabineros en la marcha de los estudiantes no autorizada en esta jornada por el centro de Santiago. El gobierno respaldó el accionar policial, pero los estudiantes advirtieron que ellos no necesitan permiso para marchar. Y hay una grave denuncia de una madre contra el Hospital Sotero del Río. Asegura que le cambiaron el medicamento a su hijo, que sufre de un problema de hiperactividad por una inyección que lo dejó sin habla y con graves problemas motores. El recinto se defiende. Y tras el lapidario informe sobre los dineros de la ANFP, conozca las penas que arriesga tanto Sergio Jadue como los otros dirigentes que participaron en los millonarios gastos. Y hoy en Reportajes 24, la historia del dueño de los famosos chocolates Lafet, un empresario que debió reinventarse tras la quiebra de la clásica fábrica de galletas Macay y que ahora vende 500 toneladas de chocolate al año. Comenzamos de inmediato con las noticias. La marcha, como se sabe, no estaba autorizada y los graves incidentes y enfrentamientos entonces comenzaron al tiempo que los estudiantes iniciaban su intento de marcha por las principales calles del centro de Santiago. La Moneda defendió el actuar de carabineros y los secundarios advirtieron que no necesitan permiso para manifestarse, según ellos. Dirigentes estudiantiles que llegaron con los mismos gorros naranjos que se utilizaron para entrar sorpresivamente al Palacio de la Moneda. La educación chilena no se... Convocatoria en Plaza Italia para una marcha cuyo recorrido por la Alameda no fue autorizado por la Intendencia, lo que se hizo notar de inmediato por carabineros al impedir el avance de los manifestantes. Carro lanzaguas y que obligó a retroceder a los alumnos por el Parque Bustamante, fue aquí donde minutos después se produjo uno de los hechos más graves de la manifestación. Un bloque de cemento llega de lleno en la cabeza de un motorista de carabineros. El policía se detiene e identifica a quien lo agredió. Por eso lo sigue entre medio del parque hasta que su moto resbala. ¡Oye, ¿qué le están pegando? Porque se cayó un weón. Persecución por este golpe que dejó lesionado a un reportero gráfico. Le tiraron una piedra a un carabinero en la cabeza y yo salí persiguiendo para sacar fotos. Y de repente el carabinero aparece por atrás y me pega por el lado izquierdo. Y bueno, después se cayó, le seguí sacando fotos. Y acá ya me dolía mucho el hombro, así que ya no podía. Los estudiantes continuaron arrancando por Bustamante. Aquí los locatarios de restaurantes rápidamente tuvieron que entrar sus cosas y los kiosqueros defendieron sus puestos. Yo también voy no me trata así. Otro de los momentos de tensión se vivió en una sucursal del Banco de Chile de Bilbao con Seminario. Sucursal bancaria que quedó con sus vidrios quebrados y que estaba con clientes en su interior cuando ocurrió el ataque. Algunos de ellos ni se atrevían a salir a la calle. Llegaron los de siempre, los chistositos, y empezaron a tirar, pues se empezaron a desquitar con el banco. Bueno, estábamos haciendo los trámites habituales de banco y de pronto empezó una serie de explosiones, no veía caso, algo que no estaba, sonaba toda la reja metálica. Era una horda increíble, o sea, yo creo que deben sido unas 30 cabros así, pero lanzados. A solo cuadras de allí, en pleno Vicuña Maquena, un zorrillo chocó con este auto particular. Vino la ambulancia antes, se llevó al coronel que estaba adentro y a mí todavía nada. Esa cuestión estoy con mucho dolor y aquí estoy. Lo que quiero es que me saquen porque vienen los chicos estos. Como los estudiantes se acercaban, Carabineros terminó empujando el auto para dejarlo a un costado de la avenida. Y aunque no tenían autorización para ocupar la calzada, los estudiantes se disgregaron y un grupo de ellos igual llegó hasta la Alameda y cortó el tránsito. Estamos marchando porque en realidad se presta atención a la reforma y a lo que verdaderamente son las peticiones de los alumnos por sobre de lo que podría ser, no sé, un beneficio para los que siempre han gobernado. Supone que iba a ser la educación gratuita y no fue, era mentira. Era como una beca más.
Marcha por la Alameda que solo duró una cuadra, ya que Carabineros nuevamente dispersó a los estudiantes y apoderados. Nosotros estábamos ahí apoyándonos, nos mojaron enteros. O sea, aquí en la calle estamos los papás, algunos papás, porque otros están viendo desde la televisión y eso no es justo, porque la educación se la debemos dar nosotros a los niños. Nosotros debemos estar luchando aquí en la calle. Disturbios que siguieron por distintas calles del centro de Santiago, entre ellos el protagonizado por este estudiante que atacó con un combo a un furgón policial. Según información entregada por Carabineros, se trata de Felipe Brajovic Neikul, de 19 años, estudiante de diseño gráfico del UC. En paralelo a este ataque, las manifestaciones continuaban en la Alameda. Allí hubo de todo: agresiones, desmayos, bombas lacrimógenas y persecuciones. Los estudiantes tenemos claridad, sin importar si somos estudiantes secundarios o estudiantes universitarios, de que no tenemos por qué pedir permiso para salir a marchar. Deja una imagen en la ciudadanía que de la validez de la petición, pero por su lado está la forma. Entonces, ¿cómo se compatibiliza en democracia, en días de semana, etcétera, entre la marcha, el petitorio, etcétera? Bueno, ahí es una tarea un poquito de todo. Pero a la misma hora que los estudiantes ya hacían el balance de la jornada, aún quedaban disturbios en las inmediaciones de la Casa Central de la Universidad Católica. Ustedes ven cómo se cae un efectivo de Carabineros, va a ser inconsciente en estos momentos. Ustedes ven cómo con muchísima fuerza están agrediendo a este piquete de Carabineros aquí en la esquina de Portugal con la Alameda, al frente de la Casa Central de la Universidad Católica. Disturbios que finalizaron en el Cerro Santa Lucía. Según balance de Carabineros, hubo 82 adultos detenidos, 35 menores detenidos por desórdenes y 32 efectivos policiales heridos, entre ellos 7 mujeres, quienes fueron visitados por el general director Bruno Villalobos. Está por definirse la gravedad, que fue el que recibió una piedra de dimensiones bastante importantes mientras conducía una moto. El resto se mantiene, ¿no es cierto?, en distintas condiciones. El Carabinero no solo tiene el apoyo, sino que se siente apoyado. Y en consecuencia se insistió en hacer un lugar que no había autorización y hubo que actuar conforme a derecho, y eso es lo que ha pasado esta mañana. Postales de una jornada que tuvo disturbios por más de 3 horas, con un recorrido de marcha no autorizado que dejó varias consecuencias. Claro, una cosa es marchar, manifestarse pacíficamente, y otra cosa es lo que acabamos de ver, el vandalismo, las agresiones a cara descubierta, incluso de algunos de los estudiantes que veíamos ahí. Bueno, por más de 6 horas declaró en calidad de imputado el ex tesorero del PPD, Luis Mate, quien debió responder por los millonarios aportes que Soquimich entregó a la colectividad que en ese minuto encabezaba la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. El fiscal del caso aseguró que citará al edil para que también entregue su testimonio. Mi abogado, ¿cómo se llama?, coordinó con el fiscal que viniéramos a aclarar sobre la investigación. ¿Está dispuesto a responder todas las preguntas que le hagan? Absolutamente, pues no hay nada que responder, así que absolutamente. Respecto a la contabilidad también, todo eso. Pero obvio, eso es todo transparente. Decidido a entregar su testimonio y a responder las preguntas de los fiscales, ingresó el imputado Luis Mate poco antes de las 10 de la mañana. Según la investigación, durante el periodo en que manejó las cuentas del PPD, el partido recibió 57 millones de pesos de Soquimich. La dinámica era la siguiente. La minera pagaba a Chile Ambiente, corporación dirigida por Patricio Rodrigo. Dichos montos, a su vez, eran traspasados al PPD, aunque no en su totalidad. Esto en el tiempo en que Carolina Toá era la presidenta de la colectividad. ¿Por de pronto piensan citar a declarar a Carolina Toá? Esto señaló en entrevista con 24 horas el fiscal Pablo Gómez, quien investiga el caso. Tenemos preparadas preguntas, tanto para el señor Mate como para el señor Rodrigo, que seguramente van a esclarecer ese punto, y con ello vamos a poder preparar un interrogatorio para la señora Toá en calidad de testigo. Carolina Toá lo ha dicho claramente, lo que nosotros conocemos es que ella no tiene responsabilidad en torno a específicamente la decisión que se ha discutido sobre los aportes de ese QM al PPD, que son reales. Tras 6 horas de declaraciones, el tesorero del PPD no quiso ahondar en detalles. Revisamos un montón de evidencia que hay, hicimos algunas declaraciones, pero vamos a continuar la próxima semana. Entonces, qué pena por ustedes, pero no puedo declararles nada. La diligencia está pendiente, se ha suspendido y no podemos hacer más declaraciones por expresa petición de la Fiscalía. Y eso es todo.
Una extensa indagatoria que incluye a personas vinculadas a la política de todos los sectores. El mismo fiscal Pablo Gómez interrogó al exministro Pablo Longueira por los pagos que habría recibido por parte de la empresa Sukimich, configurándose el eventual delito de cohecho. En la investigación figuran correos e incluso un artículo redactado al interior de SQM y que luego fue incluido de manera idéntica en la ley de royalty. Ante unas 50 preguntas, Longueira decidió guardar silencio. Él hizo uso de su derecho a guardar silencio en prácticamente todas las preguntas que el Ministerio Público habíamos planeado hacer y que estaban vinculadas precisamente a esclarecer parte de la imputación que involucra al señor Longueira. ¿Existe enriquecimiento ilícito del ex candidato presidencial? La verdad que no hemos determinado que exista por ahora un enriquecimiento personal. La verdad que estamos nosotros pidiendo el levantamiento del secreto bancario de las fundaciones, acción a la que se negó el señor Longueira en forma voluntaria. En cuanto a las diligencias relacionadas con SQM y el PPD, estas continúan este viernes con la declaración de Patricio Rodrigo. La próxima semana el ex tesorero Luis Mate volverá a prestar testimonio ante los fiscales en calidad de imputado. Hemos logrado una obra consciente, no exenta de errores, pero tampoco exenta de grandeza. Fueron parte de las palabras de la presidenta Bachelet en la inauguración del 21º encuentro de la Organización Demócrata Cristiana de América. En la ceremonia realizada en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional y en donde participaron los principales líderes de la ADC, la mandataria destacó que el continente le debe mucho a la instancia por su defensa de la democracia y los derechos humanos. La ODCA es una organización internacional conformada por partidos políticos, agrupaciones y asociaciones del continente americano que comparten los principios del humanismo cristiano. Actualmente la componen 34 partidos de 21 países del hemisferio. Durante su intervención, la jefa de Estado aseguró que nuestro país se ha destacado por formar alianzas que dan gobernabilidad democrática a la nación, lo que le ha permitido llevar adelante las grandes reformas para el desarrollo. En nuestro país hemos sabido construir grandes alianzas y le hemos dado gobernabilidad democrática a la nación. Si me preguntan si esto fue producto del azar o mera fatalidad, les puedo decir con plena convicción de que lo que hemos logrado es una obra política consciente, no exenta de errores, pero no exenta tampoco de grandeza. Y entre tanta discusión que se ha generado, ya se cumplió un mes desde que se iniciaron los ELA. ¿Qué es eso? Los ELA, los encuentros locales autoconvocados. ¿Para qué sirven? Para discutir, justamente, para debatir, para conversar y para compartir ideas sobre lo que debiera ser la Constitución que cada uno de nosotros soñamos. No es un proceso vinculante, eso no es necesariamente lo que va a estar en una Constitución eventualmente a futuro, pero es un ejercicio ciudadano requete contra interesante. Me tocó estar el día sábado, me invitaron un grupo de personas que yo nunca había conocido, los contacté por las redes sociales y nos juntamos a conversar con la pauta que da el sistema y el modelo. Los invito a compartir la experiencia que a mí me tocó vivir el sábado recién pasado en Ñuñoa. Y aprovecho de mandar un saludo a todos los que participaron de este ELA conmigo. Buscamos la dirección Campo Amor 3110. Ya vamos a empezar nuestro encuentro local de hoy sábado. Voy con mi hija y aquí estamos. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal, Matías? Muchachos, ustedes dicen, pues, por aquí. Adelante. No, ustedes primero. A la vez. Gracias. Vamos a ver qué nos depara, porque nadie sabe qué son estos encuentros, pero nada malo puede salir de cuando gente se junta a conversar, a discutir y a aprender. Si uno tiene esa mirada crítica, bueno, algo uno puede hacer desde el lugar donde uno está. Todos estamos llamados a sacarle punta al lápiz y empezar a escribir. Creo que es hora de que nos hagamos cargo de un montón de deuda que tenemos como él. Siempre para cualquier proceso que uno quiere construir, creo que es mejor estar que no estar. ¿Cuáles son los valores y principios más importantes que deben inspirar y dar sustento a la Constitución? Cada uno tiene que elegir uno. La idea es que entre todos nosotros elijamos 7. El concepto de igualdad para mí abarca otros valores y principios que también están como equidad de género, como inclusión, como integración. Por lo tanto, tomé ese concepto como todos los ciudadanos tienen los mismos deberes y derechos y oportunidades. Igualdad a mí siempre me hace ruido a sola. Siempre creo que le falta apellido. Igualdad de qué, de acceso, de como que siempre es importante porque esas palabras solas pueden ser súper mal interpretadas.
no se ofenda a nadie, pero cuando hablamos de igualdad de género me parece que nos hacemos una trampa. Con igualdad vale. Porque si no entramos, a mi juicio entramos a poner en duda que yo tenga, oye, déjamelo por escrito. ¿Por qué te tengo que dejar por escrito que igualdad de género es igualdad? Sería fundamental el concepto de dignidad. Desde mi punto de vista, incluiría que la Constitución garantizaría los derechos básicos fundamentales. Voy a poner identidad cultural. Yo creo que en la medida que uno sabe quién es, respeta lo que es capaz de construir una convivencia digna, una convivencia igualitaria. Quiero decir que me sorprende mucho que hasta ahora nos salga libertad. Porque sin libertad no hay ni medio ambiente, ni Estado de Derecho, ni respeto, ni, ¿sabes? Si cada uno de nosotros no es autónomo, no es libre, no se nos respeta nuestra esencia libre de cada uno, pasamos a ser unos monitos de Lego. A mí me gusta más la idea del ser humano libre, como entender, y no la palabra libertad, porque la libertad es la que uno le pone en el fondo, la libertad de elección, y cada uno al tiro a pensar en neoliberalismo puro y libertad de elección. ¿Cuáles son los derechos, deberes y responsabilidades más importantes que el debate constitucional debe considerar? Uno cada uno. Pero si me piden elegir uno, es imposible. ¿Cómo digo la salud o la educación? La seguridad social. Imposible. ¿Cómo elijo salud y no educación, o educación y no salud? Igualdad de acceso a la justicia, debido proceso. Me gusta la polémica y yo creo que también porque están cargados de cosas que no debieran, el derecho a la vida me parece el esencial. Ven, por eso lo quiero poner. Lo puso el profesor. Impedirle la vida le impides todo el resto de los derechos. ¿Qué gano yo con tener derecho a la seguridad social si nadie me respeta mi vida? Y alguien tiene el derecho de llegar y pegarme un balazo. Las primeras 2 páginas de la Constitución del 80 decía la vida del que está por nacer. Sí, lo especificaban aparte. Todavía lo dice. Entonces, yo creo que son separables. Porque si la Constitución del 80, bueno, pero por eso, ¿qué especifica Matías con el derecho a la vida? Que lo clarifique. Yo no dije el que está por nacer, el cual también considero que hay un derecho. Por eso. Lo que no quiera decir es que, porque yo sé que está pensando todo en que yo crea que ella que despenalizarse de estas cosas, que yo estoy a favor de despenalizarlas. Sí, pero si yo te digo que... Pero creo que tienen derecho. Invito a que precises, nada más eso. Definir qué es lo que va a dar por vida o dejarlo así de amplio, que eso es lo que me preocuparía. Si lo dejamos así de amplio va a permitir que algún abogado constitucionalista me diga es que eso está efectivamente dado por la Constitución y por ende usted no puede discutirme por el aborto porque está dado por la Constitución. Entonces se requiere efectivamente que nosotros lleguemos a definir qué es lo que vamos a entender por vida. Debo considerar el debate en torno el debate es sobre la vida, por supuesto, todo sí. Toda la razón. Y el ejercicio. Toda la razón. No, saca el aborto de ahí. Entonces, si en los derechos del niño, que es lo que están acá, se invita a que todos los niños tienen derecho a jugar, por ejemplo. No me acuerdo de los... Un papá no podría prohibir el juego de un niño. Y no debería garantizarse ese juego. Esa es la invitación que tú haces. Si el derecho del niño a jugar, el papá dice no vaya a jugar, va a venir el Estado y va a meter preso al papá y va a sacar a jugar al niño, no sé, yo no sé si eso es una buena solución. Es lo que queremos. ¿El Estado sabe mejor que el padre cuál es el bien de su niño? No, pero si ven que están pensando lo muy en términos como de Estado castigador, el Estado que pone límites, el Estado no es que pone límites. No, porque tú cuando dices que el Estado tiene... Propongo dejar los derechos del niño poniendo como un acuerdo parcial y poniendo cuáles son más o menos los matices que hacen un acuerdo parcial. Instituciones, cada uno piense uno, o lo vamos a hacer así. No, pero lo vamos a... Hagamos una lectura. ¿Cuáles son las instituciones del Estado más importantes para el debate constitucional? ¿Y qué características deberían tener? La pregunta en relación con el debate, tiene que estar el primero, el de régimen de gobierno. Sí, todo el rato. Tiene que estar ese debate. Y acotado a cosas que se pueden ir dando ahí, como totalmente el Congreso unicameral. Creo que dado las argumentaciones que han dado en otros planos, creo que se tiene que discutir el tema del gobierno nacional. O sea, si de la vamos forma a de tener, Estado. Claro, en el fondo federalismo nacional. Sí.
Bueno, partimos puntual, 9:30 de la mañana, son las 1:15 y la verdad que varios se tienen que ir. Aquí hay 18, 19 personas y se han discutido temas interesantísimos. Realmente es impresionante la profundidad que se alcanza con 20 personas tocando temas distintos. No huele una mosca y hay un tremendo respeto. Temas de valores, de derechos y deberes, de instituciones. Ahora sí, después de esto puedo decir que entiendo mucho más qué debe ser una constitución, no qué debe tener o no, porque todos pensamos distinto aquí adentro. Pero que lo que es una constitución por primera vez me hace sentido que esto es una casa y que esto es un marco general y después habrá leyes dentro de esta, pero es una experiencia que nos ha dejado, creo, a todos fantástico. Además, ricas galletas, buen tecito, buen café y nuevos amigos, se puede decir. Por muy buena experiencia que haya tenido yo, es evidente que hay muchos reparos, hay muchas personas que reparan el proceso, las técnicas, la forma, la transparencia. Es un proceso que trae sus complejidades. La oposición, de hecho, las ha planteado. Conozcamos cuáles son los argumentos que tienen para oponerse a este proceso. Quien quiera participar, que lo haga. Pero nosotros institucionalmente no lo vamos a hacer porque no queremos conectar ni legitimar un proceso que tiene vicios muy fundamentales para la neutralidad e independencia que requiere un proceso de participación ciudadana. ¿Y por qué no? Bueno, ahí está el proceso para una nueva constitución que seguiremos en distintas jornadas, cabildo, que le iremos mostrando para ver cómo se va desarrollando en distintas instancias a lo largo del país. Pero esta jornada se sumaron nuevas denuncias en contra de Rodríguez y Asociados. ¿Se acuerda? La empresa que ayer les contamos se suma a una más de estas estafas piramidales y que anunció además el cese de pago y el término de sus operaciones repentinamente. La Fiscalía ya indaga una presunta estafa mientras surgen detalles de la vida de lujo que tenía el dueño de la empresa. Ellos llegaron en helicóptero, se posaron arriba de mi casa en Chicureo, bajó en el helicóptero, después me invitaron a un paseo en el Rolls Royce que se había comprado él para probarlo. Tenemos aquí a Charlie. Es el relato de uno de los clientes de Rodríguez y Asociados, el testimonio de la vida de lujo que llevaba el dueño de la empresa, Carlos Rodríguez, y del selectivo modo que tenía para contactar a inversores. Se mostraba como una persona que tenía muchos recursos, pero también no alardeaba, entonces te daba confianza, avalado ya con 12 años en el mercado, entonces regido por la Superintendencia de Valores, no había problema. Y ese antecedente fue en el que confiaron muchos de sus clientes. Rodríguez y Asociados inscribió un fondo de inversión privado en la SBS, una carta que ocupaban para demostrar solvencia y seguridad. Estando en la superintendencia, y con los márgenes de rentabilidad eran bastante pequeños, no me hubiera percatado, digamos, además de que no sé por qué falló esto. Una fuga masiva de clientes habría sido la causa del colapso de la compañía, el cese de pago y el cierre de sus operaciones. Desde el gobierno llamaron al autocuidado y a revisar qué operaciones inscriben las empresas. Una empresa supervisada no debiese usar ese hecho en otros negocios que haga. Y en este caso, al parecer, de nuevo, esto es muy preliminar, lo habría usado. Este jueves, un nuevo grupo de afectados se llegó a la Fiscalía de Las Condes a interponer denuncias por una eventual estafa, en algunos casos por montos que superan los 300 millones de pesos por persona. Además, los denunciantes detallan que en cada inversión entregaron cheques a nombre de la Administradora General de Fondos Security S.A., una empresa filial del Banco Security que está regulada y supervisada por la SBS. Todos los dineros fueron invertidos a través de esta Administradora General de Fondos Security S.A. Por lo tanto, hoy día estamos pidiendo de que la Fiscalía se constituya en esa institución para los efectos de recabar todos los antecedentes que correspondan para los efectos de acreditar una eventual defraudación. Nuevo escándalo que sacude al sistema financiero y plantea dudas respecto a las reales atribuciones que tienen los organismos fiscalizadores. Ante eso, la recomendación es una sola. Si a alguien le ofrecen el oro y el moro, tasas de intereses muy altas, en una cosa que no parece muy formal, tiene que dudar. La mejor regulación del mundo no va a sustituir la responsabilidad individual de cada persona con sus propios fondos. Carlos y Claudio Rodríguez declararon este jueves ante el fiscal Carlos Guejardo por más de 8 horas, parte de las diligencias para aclarar si hubo o no una estafa piramidal. Internacional. Antes de que finalice el proceso de primarias, Donald Trump consiguió los delegados que necesita para ser nominado automáticamente candidato presidencial del Partido Republicano.
El multimillonario espera seguir aumentando su ventaja en los 5 estados que aún no participan en primarias. I am officially running for President of the United States. Cuando pronunció esa frase, pocos creyeron que podría llegar tan lejos. Desde ese momento hasta hoy le crearon máscaras, piñatas, ocupó las portadas de los medios internacionales por sus polémicas propuestas y despertó tanto odio como apoyo en las encuestas. Un apoyo que dejó atrás a sus 16 rivales dentro del partido y que ahora lo tiene como candidato indiscutido. Antes de que finalice el periodo de primarias, el multimillonario Donald Trump ya superó el número mágico de 1.237 delegados que necesita para asegurar su candidatura presidencial por el Partido Republicano. Esto es posible gracias al respaldo de los llamados delegados desatados, que pueden votar por el candidato que prefieran, pero ya comprometieron su voto por el magnate para la próxima convención republicana. Esos delegados provienen de 6 estados, entre ellos Dakota del Norte. Las personas que están detrás de mí nos permitieron superar la barrera. Los delegados de Dakota del Norte hicieron un gran anuncio y realmente lo valoro. No lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Esto puede significar un problema para su más probable rival de cara a noviembre, la demócrata Hillary Clinton. Ahora Trump tendrá tiempo suficiente para centrar aún más los ataques en su contra, en momentos en que la ex primera dama aún no tiene la nominación asegurada. Espero que nuestro partido se una para frenar a Donald Trump y sacar a nuestro país adelante, porque son muchas más cosas las que nos unen que las que nos dividen. Pero aunque Hillary Clinton sea su más probable contendora, Donald Trump afirmó en un programa de televisión que le gustaría tener un debate con el aspirante demócrata Bernie Sanders, aunque eso no será gratis. Yes or no? He wants to know if you will debate Yes, him. I am. How much is he going to pay me? You would do it for a price? What would the price because if I be? debated him, we would have such high ratings, and I think I should take that money and give it to some worthy charity, okay? So if it was done for charity. A la inquietud que genera el crecimiento de Trump, ahora se sumó el presidente Barack Obama, que considera que los líderes mundiales no ven con buenos ojos su candidatura. Una resistencia que ha tenido que enfrentar incluso dentro de su propio partido. Pero Trump espera seguir aumentando su ventaja en el próximo supermartes del 7 de junio, cuando se elijan 303 delegados en 5 estados. Su candidatura se oficializará durante la convención republicana en Cleveland, que se realizará entre el próximo 18 al 21 de julio. A pesar de todas las mejoras en infraestructura y recorridos, la evasión sigue siendo el principal problema del Transantiago. 1 de cada 3 pasajeros no paga su pasaje y la tendencia va en aumento. Hasta ahí ninguna novedad, lo hemos mostrado numerosas veces en este mismo noticiero. Pero en este contexto hay 2 expertos en transporte que plantean una solución novedosa: un descuento por planilla a los trabajadores de Santiago para que nadie tenga que pagar el pasaje. Estonia es el más nórdico de los países bálticos. Tiene 1.200.000 habitantes, arquitectura medieval casi intacta. Amanece a las 4 de la mañana. Es el paraíso del alcohol barato. Ellos inventaron Skype y todos los años compiten en un deporte llamado Carga Esposas en la ciudad de Tallinn. ¿Por qué le contamos todo esto? Bueno, porque hay otra característica única que hoy 2 chilenos quieren replicar en Santiago: transporte público gratuito. Una idea que planteamos es que usar, digamos, a través de las liquidaciones de sueldo, extraer, como tú bien dices, un 15.000 pesos desde los empleadores y 15.000 pesos desde los empleados, haciendo así el transporte de todos los santiaguinos gratis. La propuesta, elaborada por 2 especialistas en transporte, establece un pago mensual único de 15.000 pesos para los más de 2 millones de trabajadores de Santiago. De esta manera, el Estado subsidiaría el 25% del pasaje, mientras que los trabajadores de la capital aportarían el otro 75%. Nadie tendría que pagar el pasaje a diario. No es justo, porque yo, por ejemplo, no uso la locomoción colectiva todo el día. ¿Me parece justo? Sí. No, no me parece justo. ¿No le parece justo? No. ¿Por qué no? Porque no todos lo usamos. Que funcionaría más rápido, ¿sí? Así uno abriría todas las puertas, la gente sube, baja y uno... ¿Le parece una buena idea? Sí, buena idea, porque uno se le va, se puede decir, las 3/4 partes del sueldo en locomoción. La señora Mirta recibe una pensión de 200.000 pesos mensuales.
De eso gasta 40.000 pesos solo en el Transantiago. Para ella, compartir ese gasto entre todos los santiaguinos significa una ayuda muy valiosa. Sería una panacea. ¿Sería bueno, te encuentras? Muy bueno sería. No más VIP, no más zonas pagas, no más planes anti-evasión. Y esos no serían los únicos beneficios de este subsidio social, aseguran. Si tú tienes tu familia y alguien de tu familia ocupa el transporte 10 días al mes, la mitad, digamos, de lo laboral, automáticamente tú saldrías beneficiado, sea tu hijo para ir al colegio o alguien de tu círculo familiar. Si utilizas otro medio de transporte como el automóvil, tendrías menos congestión, automáticamente te verías beneficiado. Tendrías menos contaminación, menos ruido, menos accidentes en general. La propuesta genera debate en las calles, pero ¿sería factible en la capital? Como gobierno no vemos viable una propuesta como la que él plantea y tampoco la estamos considerando. ¿Por qué? Porque en primer lugar no ha sido aprobado internacionalmente, en segundo lugar porque hable un debate tributario, además se plantea una forma de financiamiento que es regional, no nacional. En todo caso, esta no sería la única propuesta para incentivar el uso de transporte público. Un impuesto adicional por litro de benzina, subir un punto el IVA en Santiago, aumentar las contribuciones de los bienes raíces, en fin, ideas para mejorar el Transantiago, cuyos contratos serán relicitados desde el 2018. Interesante debate, sin duda, interesante propuesta, da mucho que pensar. Por eso en nuestro Facebook de 24horas.cl preguntamos si estás de acuerdo con esta propuesta para el Transantiago. El 73% dijo que no y solo el 27% apoyó la medida. Aún puedes votar en nuestra página de Facebook de 24horas.cl. Y desde el año 2010, 262 mujeres han sido víctimas de femicidio. Otros casos, como el de Nabila Rifo, estuvieron a punto de sumarse a la trágica lista, al igual que otra mujer en Puente Alto, que este miércoles fue quemada por su esposo. ¿Están funcionando realmente las leyes y las instituciones? ¿Qué pasa con las medidas preventivas para proteger a estas mujeres maltratadas? Prometió cambiar y que nunca más golpearía a su esposa. La golpeó y estranguló hasta matarla. Un hombre asesinó a golpes a su pareja. Su agresor le había arrancado los ojos. Todas ellas han sido asesinadas por sus parejas. ¿Es esta una historia de nunca acabar? Ya van 14 mujeres muertas este año y las que sobrevivieron, como Nabila, han conmocionado al país por la brutalidad, por el nivel de violencia, por la tortura que están viviendo algunas mujeres. Este miércoles se sumó un nuevo caso. Se investiga femicidio frustrado en la comuna de Puente Alto. Julio, ¿por qué quisiste agredir a tu pareja? ¿Por qué la quisiste matar? ¿Intentaste quemar la casa? Julio, ¿alguna palabra de perdón para su familia? El agresor es Julio Valdés, de 43 años. A eso de las 6 de la tarde ingresó a esta casa en Puente Alto. Ahí vivía su esposa Marisol Catricura. Comenzaron las discusiones, prendió fuego a una zapatilla y le quemó la cara a su pareja. Posteriormente intentó incendiar toda la casa, pero uno de sus hijos alertó a Carabineros. La víctima señala que son 23 años de matrimonio, 17 de los cuales ha sufrido constantes maltratos por parte de su pareja, en donde se ven problemas de drogadicción y alcoholismo. Una vez que llegó la policía, Julio Valdés amenazó con suicidarse hasta que fue capturado portando arma blanca. Los vecinos eran testigos de las agresiones. Él habría tenido una orden de alejamiento desde febrero. Puras peleas, todo el tiempo problema, pelea. Él, más que nada. Sí, intentó quemar una vez, intentó quemar la casa una vez anterior y ahora intentó quemarla a ella. Julio Valdés quedó detenido, pero será formalizado el domingo, aunque todavía no está claro por cuáles delitos. Para eso, la Fiscalía reúne antecedentes. Claramente estamos ante un eventual procedimiento por incendio, también podría ser un femicidio, quizás podríamos tener amenazas. El caso de Nabila puso nuevamente el tema en el tapete. ¿Qué está pasando? ¿Que las medidas cautelares no funcionan? ¿Son suficientes las medidas de protección y alejamiento? Para Nabila y ahora Marisol de Puente Alto, algo faltó. Para esta activista, el cambio debe ser cultural, aunque hay normativas que necesitan ser revisadas de manera urgente, asegura. ¿Sabe qué? Vengo a denunciar a mi marido o mi pareja, no sé qué, que me golpeó anoche y no sé qué. ¿Cuántas veces la ha golpeado? Bueno, una sola vez. Ah, no, pues venga cuando la haya golpeado varias veces, porque ahí recién puede entrar a juicio. ¿Eso está pasando hoy día? Eso dice la ley, maltrato habitual.
Piden una modernización a la ley de femicidios porque la actual normativa, que endurece penas, solo rige si hay un vínculo entre el agresor y la mujer. Si un desconocido es el atacante, no hay un agravante. Muchos casos, o la violó, ¿no es cierto?, la asaltó, la violó y la mató. Para nosotros eso también es un femicidio, porque el hombre tiene el poder sobre esa mujer y la necesita eliminar. Si es que contamos todos los femicidios desde el 2010, ya han muerto 262 mujeres por violencia. El gobierno asegura estar trabajando en un proyecto que actualiza la legislación de violencia intrafamiliar. La experiencia de estos años nos pueden haber llegado a la conclusión de que hay que hacer mejor tipificaciones para los efectos de la aplicación concreta de la norma. Aquí no caben dos posibilidades. Es un delito gravísimo. Gravísimo. Pero ¿cómo se ataca el problema cuando las medidas que suponen ser preventivas no previenen? Ese es el dilema. La parafina no detiene su alza. Este jueves sufrió un brusco aumento de 25 pesos por litro. Si miramos las últimas 6 semanas, el querosén ha tenido un incremento de 70 pesos. Vaya que se siente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para paliar estas alzas? El bolsillo nada más que nada, el bolsillo, porque no da para tanto el bolsillo. Hay que comprar y tiene que pagar uno lo que ellos cobran, ¿no? Todo sube y los sueldos no suben, pero hay que asumir nomás, pues. De los últimos 14 meses, esta semana registra la alza más alta en el precio de la parafina. 25,3 pesos por litro aumentó este jueves, 70 pesos acumulados desde el 21 de abril. Vamos a comprar 300 litros. ¿300 litros? Sí. O sea, más o menos, ¿cuánto? Es para todo el invierno. Si los 25 pesos que hoy día subió, ¿cuánto se hubiese ahorrado? Como alrededor de 8.000 pesos. Se explica en 8 pesos por la diferencia en el tipo de cambio y los otros 17 pesos se deben a que el precio del petróleo en el mundo ha estado subiendo. Aumento en el valor del precio de este combustible, para muchos indispensable en este invierno. Por eso la recomendación es cotizar. En las 527 estaciones de servicio en la región metropolitana hay una diferencia de 232 pesos por litro entre la más cara y la más barata. ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando la vida que estamos ahora está todo caro. Y nosotros tenemos que afrontar la situación nomás igual. Afortunadamente, Rosa vive en Quinta Normal, a solo unas cuadras de 2 de las 3 estaciones con el valor más económico de la parafina, 567 pesos por litro. La otra estación está en San Bernardo. ¿Cuánto le dura la parafina, por ejemplo, que compró ahora? Por ejemplo, yo la aprendí ahora, esta parafina me dura hasta el 8 días. O sea, 2 días nada. Claro. De una pensión de 130.000 pesos mensuales, Rosa gasta cerca de 30.000 en parafina. Con el resto paga cuentas, va al supermercado, a la feria. Ante este aumento sostenido, ¿es recomendable seguir calefaccionándose con querosene o es mejor optar por el gas o la electricidad? Prefiero la estufa parafina, porque la estufa parafina es más económica, porque la eléctrica se gasta mucha luz. Y uno no está en condiciones de estar pagando tanta luz. ¿Será tan así? Hicimos la prueba, comparamos 3 estufas de diferentes tipos, parafina, gas licuado y electricidad. Según el Ministerio de Medio Ambiente, mensualmente la estufa parafina gasta 50.000 pesos en promedio, la calefacción a gas licuado 59.000, mientras que la eléctrica 91.000 pesos. Además hay que tomar en cuenta el espacio que logra calefaccionar a parafina y gas licuado entre 40 y 60 metros cuadrados. Que la capacidad calórica de un aparato eléctrico no tiene comparación con lo que es un calefactor de combustible. Estamos cubriendo menos espacio, que son 20-25 metros cuadrados. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la calefacción representa el 68% del gasto mensual de energía. Por eso el alza de la parafina duele en el bolsillo. Aumento que vuelve a abrir el debate. ¿Debería estabilizarse a través del MEPCO, el mecanismo que no deja que las bencinas o el diésel suban más de 5 pesos? La verdad es que en este momento no lo tenemos considerado. El MEPCO funciona principalmente para las gasolinas. Es bastante probable que, dado la actual coyuntura del petróleo que está rondando los $50 el barril y el tipo de cambio que está más o menos errático en torno a los 690, es que la próxima semana pueda subir unos 10 pesos. Si en febrero el barril del crudo costaba $27, hoy son 50. En los últimos 12 meses, el dólar ha aumentado en casi 80 pesos. Con todo esto, nada hace pensar que este panorama vaya a cambiar.
regional. Las iglesias han vuelto a ser blanco de ataques incendiarios en la Araucanía. Encapuchados destruyeron 2 capillas en la comuna de Padre Las Casas y Vilcún. En el lugar se encontraron consignas en apoyo a los 11 comuneros detenidos por el caso Lusinger Macay. Acciones simultáneas en una de las zonas donde se han perpetrado la mayor cantidad de ataques en contra de templos religiosos, todos instalados en medio de las comunidades mapuches y quienes no logran aún entender la falta de responsabilidades. Primero lugar allá en la iglesia que teníamos allá en Pircunche y ahora esto. ¿Por qué no lo pillan la persona que anda haciendo esto? ¿Por qué? Se escucharon unos disparos y después comenzó el fuego. Pero lo cierto es que en ambas acciones se encontraron panfletos que exigen la libertad de los 11 comuneros mapuches imputados por incendio terrorista y quienes este jueves llegaron a tribunales para solicitar la ampliación del plazo de la investigación por la muerte del matrimonio en Lusinger Macay. La Fiscalía ya investiga eventuales vinculaciones con los hechos violentos. Es la policía y la Fiscalía la que deben ver si existe algún tipo de vinculación en esto, y en eso se está trabajando ahora. Pero sin duda que es un indicio, una línea investigativa que hay que seguir. Yo creo que es claro que nuestros representados no son, están todos en prisión preventiva. Así que por lo menos a ese respecto nos parece ilógico que se vaya a investigar respecto a nuestros representados, porque en estos momentos están cumpliendo una medida cautelar en la cárcel. El gobierno se querelló por 3 delitos contra los autores. Porque aquí no hay contenido, no hay ideas, aquí lo que hay es daño, aquí lo que es querer además atentar contra algo que es fundamental para las personas, su creencia. En el tribunal, la magistrada María Teresa Villagrán se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa, pues según la defensa, la jueza guarda prejuicios directos en contra de sus defendidos. Se le planteó amistosamente a la jueza y ella, sin discusión previa, dijo sí, yo me voy a inhabilitar por falta de parcialidad, lo cual al menos nosotros consideramos vulnerable, ya que sola ella decidió inhabilitarse de esta causa. Para el viernes se ha programado una nueva audiencia donde se espera la concurrencia de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra afectada por un delicado estado de salud. Eso en paralelo a una marcha convocada en solidaridad con los imputados y que espera recorrer las calles céntricas de Temuco. Y a un niño de 14 años que recibía tratamiento por hiperactividad, le cambiaron el medicamento que utilizó durante años por otro remedio en una dosis inyectable. Al cabo de unas horas quedó sin habla, sin caminar e internado en un hospital. Su madre no comprende qué pasó y exige explicaciones. Era un niño muy feliz, que reía, corría, jugaba, saltaba, jugaba la pelota. ¿Te lo vaya a llevar? Cualquier cosa, Y ahora, no sé, ahí lo veo mal. María responde. No habla, le cuesta caminar, tiene su cuerpo tembloroso. Está como un niño autista. Ojalá no quede así. No puede hablar. ¿Ah? Y me da mucha pena que a mi hijo le hayan cambiado la vida en un momento. Me da mucha pena. Esta madre recién está asimilando lo que está viviendo. El 11 de mayo recién pasado llevó a su hijo a control al Hospital Sotero del Río para que lo viera la psiquiatra que lo atiende desde los 8 años. Matías nació con una leve discapacidad intelectual y además tiene problemas conductuales. Necesitaba medicamentos, pero no se los tomaba. Matías no se tomaba la pastilla porque lo hacían dormir, le impedían para su actividad de juego, de ver tele, de jugar en el computador. Entonces él no podía hacer todas esas cosas cuando él se tomaba esas pastillas. Entonces ella me dijo, ya que no se toma los medicamentos, le vamos a cambiar el medicamento. Pero ella en ningún momento me dijo, le vamos a poner una inyección. Sino es que yo cuando le suben a la camilla a mi hijo y le ponen la inyección, y ahí recién me entero que era una inyección para el mes. Inyectaron Modecate, un medicamento con potente acción antipsicótica indicado para el tratamiento de la esquizofrenia y psicosis paranoide. Al cabo de unas horas el niño ya no era el mismo. Con él estaba tirado en el suelo y con el cuellito torcido, la cabecita lo tenía como por acá, por la espalda. Y los bracitos torcidos, las piernas torcidas y tiritaba, convulsionaba. Y eso fue lo que a mí más me asustó, más me descontroló, porque yo en el momento pensé que yo iba a perder a mi hijo en ese momento. Las profesoras del colegio al que va quedaron impactadas al ver el video del nuevo Matías.
Háblame más. Ahora cuando la mamá me muestra esto, no mucho, no es así, es otro niño. Me impacta bastante porque Matías no era así, un niño súper alegre, era inquieto, trabajaba en clase, entonces ahora me impacta bastante el video. Yo, como les dijera, yo lo único que les pido a los médicos, ojalá que esa doctora me dé la cara y me responda y me devuelva a mi hijo como yo lo llevé a control el día 11 de mayo. La psiquiatra que atendía a Matías está de vacaciones, pero el director de pediatría nos explicó que el medicamento se utilizó en las dosis que corresponde, pero siempre en estos casos existe un riesgo. Todos los medicamentos de la familia de los neurolépticos que se llaman, el riesgo bajo pero que existe de provocar alteraciones motoras que a veces son muy impactantes, y este joven debió ser hospitalizado por esta complicación. El doctor nos aseguró que el efecto del medicamento duraría un mes y que apenas pase el efecto, Matías volverá a ser el mismo de siempre. Es una reacción exagerada en la parte motora a la presencia del medicamento. Por lo tanto, se acaba el medicamento y se acaba la reacción. Por supuesto, un mes es un mes, ¿ya? Nosotros esperamos que vuelva a ser el mismo. La madre ha sido informada de la situación y, por supuesto, entendemos que es una complicación muy vistosa. Todos los médicos me dicen lo mismo, que eso es un mes, pero yo tengo mucha desconfianza. Tengo muchas dudas. Esta madre ahora espera que sea así y que su hijo se recupere. De lo contrario, ya está pensando en poner acciones legales. Y ponga atención a lo siguiente, porque debían resguardar la seguridad, pero para una joven de Maipú la presencia de carabineros fue todo lo contrario. Fue asaltada por 2 funcionarios de civil cuando regresaba a su hogar. La buena memoria de la víctima le permitió aclarar el asalto de los motochorros policías. La grabación muestra a la joven corriendo. Es cerca de la 1 de la mañana cuando también se ve por la misma calle una moto con 2 ocupantes que incluso se pasan la luz roja del semáforo. A esa altura los motochorros ya asaltaron a esta joven de 26 años que regresa del trabajo y camina hacia su casa en Maipú. Me cruzaron la moto y me tiraron a una pared. Entre los dos me sujetaron los brazos y me empezaron a registrar, me decían que me quedara callada, que no gritara, que entregara todo lo que tenía. Y eso, pues me sacaron mis cosas, se subieron a la moto, yo traté de memorizar la patente y me vine caminando, corriendo para mi casa. Justamente lo que ella recuerda es que solo el conductor llevaba puesto casco, lo que hizo imposible ver su rostro, no así el de su acompañante. Lo que sí memorizó fue la patente de la moto, la prueba innegable de que los ladrones eran los carabineros Josué Mayorga Albornoz y Vladimir Muñoz Medina, ambos de la 25ª comisaría de Maipú. Me robaron mi celular, plata en efectivo, mi banano y mi tranquilidad, que es lo que más uno tiene al momento de andar en la calle. La patente de la moto fue clave, se trataba del vehículo de otro uniformado, quien corroboró que él no la manejaba, sino que había sido prestada a un compañero de departamento. Con esos datos, la Brigada de Robo Sur de la PDI detuvo a los 2 carabineros. Yo, que en este minuto represento a Carabineros, me siento tremendamente dolido por la actuación de estos carabineros y le pedimos disculpas a esta víctima. Y estos carabineros o estos ex carabineros ya no pertenecen a nuestra institución, y no pertenecen a nuestra institución exclusivamente porque se apartaron de toda nuestra doctrina institucional. Carabineros subraya que según palabras de los hoy exuniformados están arrepentidos y no sería una conducta habitual. Igualmente fueron formalizados por robo con intimidación en una audiencia donde se prohibió mostrar sus rostros. Vladimir Muñoz quedó en prisión, su compañero Josué Mayorga con arresto domiciliario nocturno por colaborar, medida que fue apelada en sala. Solicitamos nosotros que se tomaran todas las medidas de protección necesarias y solicitamos entonces que se le diera ingreso derechamente al anexo Capitán Llaver de Gendarmería. Hoy esta joven está temerosa, no se atreve a hablar a cara descubierta, pero sí a contar su experiencia y relatar cómo el saber que sus agresores eran carabineros menoscabó aún más su seguridad. Una madre y su hijo murieron electrocutados en el patio de su casa. Esto ocurrió en Viña del Mar.
Ambos quisieron rescatar a su perro, que recibió a su vez una descarga eléctrica. Según las primeras indagaciones, la tragedia habría sido provocada por una instalación antigua y mal hecha. Golpeados hasta las lágrimas, no lo podían creer. Fue una descarga de corriente la que enluta a familiares y vecinos de Claudia Lazo Bravo, de 42 años, y Jaime Palma Lazo, de 18, madre e hijo, que fallecieron cuando intentaban salvar a su mascota electrocutada. Se electrocutó nomás y murió instantáneamente. Tiro. Un accidente, un lamentable accidente. Buenas tardes. No, papá. Uno a uno llegaban familiares de las víctimas al pasaje Tabolango en el sector de Villa Dulce, en Viña del Mar, lugar donde ocurrió la tragedia, cerca de las 9 de la mañana de este martes. Mi hijo tiene 18 años. ¿Estudiante? Soy estudiante de informática. Toda la vida por delante. Sí. Se había electrocutado tratando de salvar a la perrita. Mi papá falleció el lunes y ella estuvo en el velorio y estuvo cantando. Excelente vecina, por años aquí. Ella gritó y lo fue a ver y todavía estaba con convulsiones. Un cable energizado habría tomado contacto con la cadena de acero del perro, pero en el intento de salvarlo también fallecieron Jaime y su madre. Encuentran a la madre e hijo, que son moradores de la casa, en el patio, al parecer ya sin vida. A una de las rejas de una de las ventanas de la casa, una piola metálica, que sería la piola por donde mantenían junto a una cadena amarrado a este perrito para que él corriera por ese lugar. Una antigua y mala instalación eléctrica que dejó sin su madre y el hermano mayor a una familia que solo quiso salvar a su mascota. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Siguen los coletazos de lo que se publicó ayer, la auditoría, los escándalos que cometió Sergio Jadwe con los delitos, ¿no es cierto?, que se prueban que son efectivos por la justicia, con sus asesores más cercanos. ¿A cuánto arriesgan? Porque una cosa es todo este desfalco, pero la justicia tiene, por supuesto, tipificado castigos para quienes incurren en esta clase de delitos. Y en el siguiente informe le contamos a qué arriesga Sergio Jadwe y compañía. 280 millones de pesos por ella. 6 millones por partido. En un contrato que no está firmado, no hay memorándum, no hay cotización, no hay requerimiento. Cada cifra, cada dato que arrojó este miércoles la auditoría forense y confirmaba el millonario desfalco que dejó la administración Jadwe en el fútbol chileno. El despilfarro de un grupo de hombres que cavó un hoyo económico gigantesco en la ANFP. El rostro de Arturo Salano permitía dobles interpretaciones, más de 1.300 millones de pesos injustificados y un déficit global de 9.000 millones que han llevado a la actual directiva a preparar querellas contra los involucrados en el escandaloso despilfarro. Creo que aquí hay elementos para que la justicia ahora cumpla con su labor. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el fiscal. Y en atención a los montos involucrados y eventualmente la reiteración de los delitos, la pena puede llevar aparejada la privación de libertad. Porque estamos en presencia de una sanción que va de los 3 años y un día hasta los 10 años si es que estimamos que hay reiteración de delito. Las personas son las responsables, nosotros no tiramos querellas innominadas o al voleo, van con nombre y apellido. Sergio Jadwe, Nivaldo Jaque, Mauricio Echeverri, Rodrigo Grunberg y Óscar Fuentes son para la actual directiva los principales autores del descalabro económico. La mayoría de los nombrados guarda silencio, solo quien fuera asesor de Jadwe, Mauricio Echeverri, se ha referido al tema. El hombre acusado de no rendir 117 millones de pesos alegó este jueves inocencia en una entrevista a La Tercera, al igual como evitaba culpas el año pasado frente a las cámaras. ¿Tú puedes descartar que no está involucrado en ningún caso de corrupción, de soborno, de lavado de activos? En el caso mío nada, gracias a Dios. Tiene que investigar todos estos hechos que está denunciando hoy día la ANFP para establecer el grado de responsabilidad
y el por qué se le entregó finalmente esos dineros a personas que no estaban contratadas ni ejercían ningún cargo dentro de esta entidad. 250 páginas de informe, revisión de 7.300 cheques, unos 3.000 documentos contables y cientos de registros desaparecidos. La era Jadwe recibió dinero por montones y desapareció sin ningún control. Hechos graves que incluso podrían traer de vuelta a Chile al expresidente de la ANFP. Si se logra establecer que esta persona cometió delito, es precisamente pedir un proceso de extradición que se tramita en los tribunales, primero ante los tribunales nacionales y luego se mandan los antecedentes a Estados Unidos para que finalmente se logre extraditar a esta persona y traerla a Chile para ser juzgado en Chile por los delitos cometidos en este país. ¿Son cómplices? Por omisión al menos. Después la justicia tendrá que determinar, pero al menos por omisión. Porque a mí que no me vengan, que el tesorero no sabía los cheques que estaban firmando y después firma el balance. ¿Qué capacidad de tesorero es? O sea, una irresponsabilidad. De la auditoría a las querellas y de ahí una sanción definitiva para quienes resulten responsables de vaciar las arcas de la ANFP y debilitar desde sus cimientos al fútbol chileno. Nicolás Abusada es amigo de Sergio Jadwe, dueño de una empresa proveedora de artículos de merchandising. Su cercana relación con el expresidente de la ANFP le permitió adjudicarse la distribución de estos materiales en la Copa América 2015, a pesar de que su cotización fue la más alta de las 3 empresas que compitieron por los derechos. Peluches, pelotas y chucherías varias que se comercializarían para promocionar el torneo. Una relación que, según la auditoría forense, no se formalizó a través de ningún tipo de documento ni contrato. Tampoco existió ningún estudio de mercado para ponderar el gasto que se haría. Fueron poco más de 120.000 los artículos que se confeccionaron, pero no se vendió más del 50%. Hoy son 66.200 productos que se encuentran arrumados en un container en la sede de Quilín. Además, la investigación confirmó la compra de 2 pasajes aéreos pagados por la ANFP a nombre de Nicolás Abusada, sin ser funcionario de la institución. En total, 128.975.850 pesos que cayeron en el saco sin fondo de la era Jadwe. Bueno, ya se sabe casi todo, a lo mejor van a seguir destapándose cosas, pero lo importante es que de ahora en adelante se tomen 2 caminos. Uno por el lado legal, contra Jadwe y contra quienes resulten responsables. El otro tiene que ser con una reformulación total de los procedimientos de la ANFP. Es insostenible que siga igual, no hay ninguna razón lógica para que no cambien las formas de control, la forma de decisión, porque finalmente, es cierto, es una entidad privada, los clubes, pero pertenecen a la gente. Sin la gente, el fútbol no vale nada. Nada, es igual que cualquier otra empresa, cualquier otro negocio. La diferencia que tiene el fútbol con cualquier otra actividad económica es que le despierta pasiones a la gente, le quita el sueño, les arregla, le complica la vida. Entonces, por esa responsabilidad social que tiene el fútbol es fundamental que cambien la manera de administrar. Porque yo creo en la buena intención de los que están ahora. Puedo creerlo. Puedo creer que se les pasó, incluso aunque parezca casi ridículo, que se les pasó todo esto de Jadwe, frente a sus propias narices. Pero ¿qué me dice que a futuro no va a volver a ocurrir? No hay ninguna garantía, ya basta de buenas intenciones. Hay que cambiar las cosas en el fondo. Como lo hará, por ejemplo, Juan Antonio Pizzi mañana. Algunas cosas en el fondo, otras en la mitad de la cancha, otras en ataque. Está mezclando, ¿no? Titulares, suplentes, pensando no solamente en la Copa Centenario que viene en el próximo mes, sino también en eliminatorias y en alternativas, cosa que hizo poco Jorge Sampaoli. Cuando jugaban suplentes eran 11 suplentes en la era Sampaoli. Ahora, con titulares en cancha, va a probar algunas opciones contra Jamaica mañana en el Estadio Sausalito, partido amistoso. Por acá. No entendí. Es un juego que juegan ustedes, no yo. Con mirada desafiante, Pizzi declara en conferencia de prensa: el rosarino prepara su primer amistoso con la Roja, su tercer partido al mando de la selección. Nosotros tenemos que tener un estilo de juego que no se aleja mucho de lo que venía haciendo, de la progresión que ha tenido esta selección. Su discurso no varía, mantiene su postura que no busca cambiar lo que venía haciendo la selección, pero para el amistoso con Jamaica deberá alterar su planificación porque hay 2 descartados. Eugenio Mena y de Pablo Hernández. Mena tiene un esguince y lo esperan para... Creemos que para el inicio de los trabajos allá en Estados Unidos va a estar a disposición.
Pedro Pablo Hernández, en cambio, está más complicado. Tiene una molestia muscular y para él... Vamos a necesitar una semanita para que pueda reintegrarse a los entrenamientos. Hasta el momento no está en duda para la Copa y se anunció que viajará junto al plantel. Hay 3 que se sumarán en Estados Unidos: Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Claudio Bravo. Tenemos la garantía y la seguridad de que va a estar sin lugar a dudas en la Copa América. Esta fue la inspección del Estadio Sausalito para el duelo de este viernes a las 19:30 horas, un partido de preparación y en el que Pizzi piensa colocar lo mejor que tiene, es decir, Herrera será el arquero, Isla, Medel, Jara y Bocellur en defensa, Aranguis y Silva en contención para la salida de Orellana, quien se tendrá que juntar con Sánchez, Pinilla y Vargas. Estoy tranquilo porque ofensivamente tenemos armas, tenemos variantes, ya veremos cuál utilizamos, en qué partido. La selección apronta su último amistoso en Chile, que será ante Jamaica, un último apronte en tierras nacionales antes de viajar a Estados Unidos, lo que será efectivo el domingo en la noche. Bueno. Hasta acá el deporte, Mónica, pero no veo a... Me dejaron sola. ¿La dejaron sola? Me dejaron sola, fíjate. Pero ¿era él o no? Era, no sé todavía, tengo mis dudas. Yo también. Desapareció Matías del Río, no sé dónde habrá ido. Veremos a la vuelta de comerciales. Así que quédate a ver dónde se arrancó Matías del Río. Volvamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, ya queda la nada. Minutos solamente para el esperado estreno de Camaleón, el nuevo programa de Stefan Kramer. Y mi compañerito ya se arrancó directamente al estudio donde vamos a mostrar este nuevo programa en directo para ver qué está ocurriendo allí en este instante. Matías del Río, ¿o eres Stefan en este minuto? ¿Matías o Stefan? Sí, Mónica, ¿cómo estás? Efectivamente, estamos muy cerquita, estamos en el estudio 9 y estamos en el backstage, estamos en la parte trasera, ahí está la cortina y aquí está el verdadero protagonista de la noche. Hermano, ¿cómo está ahí? Don Stefan Kramer. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Estamos como cuando uno está antes de salir un partido, sí, en el camarín, con el jugador, con el protagonista. Y la verdad que da un poco de pudor también molestarte porque yo lo veía concentrándose, Stefan. Pero bueno, todo esto sirve también porque uno se va soltando. Yo creo que igual hemos trabajado harto para que ese nerviosismo sea ocupado también a nuestro favor. Esa adrenalina es la que uno la tiene ahí con el público y va reaccionando y va sintiendo, improvisando. Así que... pues una apuesta donde comienzo yo a cara descubierta a contarle un poco también quién soy y a llenarnos de sorpresa, así que le pedimos a la gente que nos acompañe y que ojalá nos prefiera para que se genere un hábito de venir a compartir a Camaleón. Está ya el estudio repleto, está el público muy ansioso. Al principio íbamos a hacer esto con Stefan afuera, pero Stefan, no sé si es cábala, no quiere salir, quiere guardar todo hasta el momento que sacamos al aire. Sí, porque... para que la sorpresa de la primera vez que al menos el público me vea, se sienta esa energía y no se haga una doble energía, digamos, como de repetición. Así que jugando un poco a este músculo de la tele que es más rápido, sí, más chispeante. ¿Esto va a tener vivo? Explícanos cuáles son los módulos. Bueno, hay una magia. Yo te podría decir que es todo en vivo para que la gente sienta que yo salgo de una puerta y aparezco como personaje. Y claramente uno va a decir esto no es en vivo, pero esa fluidez es la que queremos que se logre. Entonces nosotros ya hemos grabado algunos bloques, por lo tanto tenemos nuestros momentos en vivo y después pasamos a los momentos de los bloques grabados y así uno se va preparando para distintas instancias, por ejemplo, las partes musicales, ¿cachai? Perfecto. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Cuando uno ya lo ha dado todo, llega un minuto en que uno mismo se dice... disfruta, compadre. Exacto, ese es el sentimiento tuyo en este momento. De todas maneras, disfruta de estar presente. Si a veces por estar calentando materia, último minuto, pasa que, no, si esto ya es, yo ya estoy acá, la vida quiso esto y yo voy a dar lo mejor y ojalá que al canal le vaya espectacular. Sí, tengo la sensación de que es imposible hacer reír y entretener a la gente si tú no lo estás pasando bien. Exactamente. Es así, el Mateo, el curso a esta altura, en esta ocasión... Es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dicen. Entonces creo que en televisión hay que desarrollar esa espontaneidad y esa chispeza. Bueno, todos los personajes de esta noche les estamos esperando, están todos autorizados, salvo uno. Sí. Salvo tú. Mis abogados están expectantes, así que... Nos vemos aquí. Tengo que reestudiarte, yo merezco hacerte de nuevo. Stefan, que te vaya gracias, muy hermano. bien. Cuídate. Mónica, adelante, tú eres la próxima. Sí, de todas maneras. Gracias, hermanito. Reportajes 24.
Y en los emprendedores de hoy, la historia de uno que empezó hace 10 años con un pequeño taller de bombones y hoy tiene 33 tiendas a lo largo de Chile. Triplicó el mercado en el rubro y vende 500 toneladas de chocolate al año. De la quiebra al resurgimiento, el golpe de Jorge Macay con la FED en la chocolatería fina. No ha pasado una década todavía. A modo de ejemplo, Amy recién cumplía 23 años e inundaba todo el 2006 con este inmortal tema, cuando tímidamente nacía en un humilde taller casi artesanal la bombonería fina que arrebataría a todos, o a casi todos, el negocio del chocolate. La buena manteca de cacao tiene un punto de fusión igual a la temperatura del cuerpo, 36 grados. Tú metes a la boca y ¡tac! Su tatarabuelo primero arrendó un molino en Alto Jaguel. Luego, hace 124 años, fundó una galletería básica en Talca. Es el heredero del apellido Macay, ese de las galletas más ricas no hay, aunque él fue el último de la saga que trabajó en la empresa familiar. Antes de venderla, agobiada por las deudas, hace una década partió su propio emprendimiento y hoy controla el 60% de su mercado. La palabra fiesta siempre salía, de que fuera algo, una sorpresa permanente para los clientes nuestros. Entonces ahí, como el origen de nuestras materias primas son básicamente de Bélgica y de Suiza, entonces la fiesta, la fête en francés y listo, la fête, ahí saltó. En menos de 10 años destronó a la competencia que llevaba varias décadas antes. ¿Dónde está el secreto de su éxito? Sí, mucho más antiguo. Cuando nosotros llegamos, la Varsovien tenía como 75 años, 80 años, y Pozo, no sé, pero no, mucho más antiguo que nosotros, sí. Algo hay en el empuje de los inmigrantes del siglo XIX, que en el estado de necesidad surgían. Arrancando de las penurias del norte de Europa. Hay gente que no sabe quedar nunca tranquila, ante la adversidad o la pobreza, ¿cachai? Es imposible eso. La empresa familiar estaba por cumplir un siglo en Chile cuando Jorge la vio partir. El dólar a 39 se disparó a niveles insospechados a mediados del gobierno militar. Devaluaron 5 veces, 1.800 trabajadores quedaban en ascuas. Macay terminaba vendiéndole la marca a Nestlé. Al final hubo que vender y la historia es muy larga porque se enfermó mi mamá, se murió mi mamá muy joven, nosotros éramos 9 hermanos. Venían las elecciones, se juntó toda la... Bueno, chao, no. ¿Tú dices que no fue una buena venta? No, es que ser capitán después de la batalla. Yo era muy joven, si hubiera sido mayor yo creo que habría hecho algo, habría aguantado ahí, pero mi papá no fue capaz de aguantar, pues le tocó muy duro, ¿cachai? Entonces no. Se empleó en el vino antes de pensar que el chocolate fino podría marcar su nuevo rumbo. Tuvimos la idea de hacer este emprendimiento porque vimos que había, esa es una de las claves, vimos que había un espacio en el mercado para hacer algo distinto y de calidad superlativa, ¿te fijas? Y de ahí viene el nombre La Fête, que significa la fiesta, porque nosotros encontrábamos que era muy estático lo que había. Estas son naranjas confitadas que están en saturación de azúcar para después terminarse, se secan y después se bañan en chocolate. Así como en Chile en los últimos 20 años, antes de esa fecha, todo había cambiado y mejorado, no sé, los restaurantes, la oferta de ropa, todo. Esta industria estaba muy estática, entonces aquí hay un espacio, hagamos una cuestión revolucionaria, hagamos algo realmente bueno y ahí... Es muy difícil de trabajar porque requiere como precisión, requiere calidad, requiere fineza, digamos, para que llegue de la mejor forma a nuestros consumidores. Tenemos un porcentaje de rechazo, digamos, pero es menor. En algunos casos podemos reprocesar y en otros, lamentablemente, tenemos que destruir. En la producción estamos destruyendo un 0,8, 1% aproximadamente. Y el país había cambiado, pues el país era, en términos de poder adquisitivo y todo, y la disponibilidad de la gente para darse gusto. Es distinta a la que había hace 25 o 30 años atrás, pero la industria no se había desarrollado y prendió de inmediato. Ya, las camionetas chicas hacen 700 kilos y las grandes hacen 2.200 kilos. ¿Qué era la FED en el año 2006 en octubre? ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántos éramos? Teníamos una fábrica de 120, 130 metros cuadrados, nada, un tallercito. En total, incluyendo la gente que trabajaba en el local, debemos haber sido unas 12, 13, 14 personas. Y partimos absolutamente de cero. En octubre abrimos ese local en la Dehesa y en noviembre abrimos el primer local en el Parque Arauco. A 50 minutos de Mérida, en la península de Yucatán, ellos son socios de checos, belgas y suizos. Una parcela de 5 hectáreas donde ya tienen vainas de cacao.
Bueno, ya que conocieron la fábrica ayer, estamos aquí en el primer local de la FED, el local de Avenida La Dehesa, una tienda ícono para la marca, muy importante, fue la primera tienda de la FED por un buen tiempo, llegamos a nuestros primeros clientes y nos dimos a conocer a través de ella. En ese local de La Dehesa me tuve que convencer a los arrendatarios, me tuve que grupar a los arrendatarios para que me lo pasaran el local, pues no tenía dónde instalarme. Y como que les compré el arriendo. Con un surtido de productos bastante más acotado de lo que podemos ver ahora. Partió un mix de bombones rellenos, partieron calugas, galletas, algunas barras de chocolate y nos enfocamos en atender a un público más selectivo. Quisimos entrar rompiendo esa tradición. Tiene un valor agregado que es el tener un mix de vinos, una selección bien acotada de vinos que tiene también como objetivo sorprender al público masculino de una forma distinta y entretenida, complementando su compra de chocolates con bombones, con chocolates puros, que son un muy buen complemento para el vino porque comparten notas y sabores. Soy cliente habitual, sí, desde hace bastante tiempo. Los productos son buenos, las galletas me encantan, muy original la mezcla que tiene galleta con chocolate y admiro mucho la creación de valor que hicieron. Yo siempre creía que era muy complicado competir en un nicho tan específico como este gourmet de chocolatería. Lo han hecho fantástico, han desarrollado un modelo de negocio que tiene toda mi admiración. Creo que la forma de agradecerle lo que han hecho, porque creo que han aportado algo distinto, siempre encuentro productos ricos. Así que la única forma de agradecerle eso es comprándole, y aquí soy cliente fiel. La idea nuestra desde el principio fue tratar de cubrir todo el país para que esta fuera como una experiencia de país. Así que entonces estamos en Antofagasta, donde nos va súper bien, estamos en La Serena, Viña, Zapallar, Maitencillo, Santiago, Monticello, Rancagua, Concepción, tenemos 2 locales en Concepción bien importantes, Puerto Varas, me salté Temuco. ¿Talca, donde partió tu abuelo? No, en Talca no estamos. Y ahí nos vamos ya a Punta Arenas y Puerto Natales. Y la clientela mayoritariamente mujeres, sobre el 70% de los que ingresan a la FED, la edad promedio entre 30 y 40 años. Siempre me regalan chocolatito y siempre quedas bien. Entonces yo le tengo un regalo a mi suegra y le pedí a mi compañera, a mi amiga Jenny, que me acompañara. Tenemos la misma oferta de productos, la ambientación es la misma, si bien el diseño puede ir cambiando en algunas tiendas, los colores, el aroma, la música, las vendedoras, la capacitación de la gente que trabaja con nosotros es la misma. La FED está donde tú estás y si tú estás en Antofagasta o estás en Punta Arenas, vives un momento único igual. Hoy la FED tiene 33 locales, 2 o 3 andan cerca del punto de equilibrio, pero se mantienen en términos de imagen o los quieren mantener. Son subvencionados por otros porque estar en una playa, dice Macay, es súper importante, aunque se vendan chocolates solamente 2 meses al año. Pero bueno, hay que seguir a los clientes. Entonces, a mí no me importa que de repente haya un local que no le vaya tan bien, siempre que aporta el valor de todo el cuento, en Zapallar, en Maitencillo, en Santo Domingo, en Las Brisas. Esa inversión es difícil de recuperar, pero es fantástico que se dé la instancia que nuestro cliente un día jueves de enero pueda ir y encuentra la FED a 3 cuadras de donde está veraneando, ¿no? No, yo no diría que están muy ABC1 porque estamos en lugares que no son tan ABC1 y que nos va muy, muy bien. Esa es otra cosa que nosotros cuando partimos con la marca también la consideramos, que nosotros somos muy respetuosos de la, entre comillas, democratización del lujo. El proceso de los grajeados, uno le va echando el chocolate, va envolviendo el producto, que son frutos secos, pueden ser almendras, avellanas, y en este caso un producto nuevo que estamos probando que son los cranberries, que están en la última olla. El proceso dura aproximadamente un día completo, son 7 o 8 horas. Con el aumento de ingresos que ha habido, las familias son más chicas, la gente tiene más espacios de autoindulgencia, ¿te fijas? De darse gusto, de pasarlo bien, de hacerle un regalo a la señora rico el viernes o al revés, al marido llegar con una sorpresa el sábado. Si te invitan a comer un día, también llegar con unos chocolates ricos y gastarte unas lucas que hace unos años atrás habría sido impensable. No, a nosotros hay lugares y ciudades donde nos va muy, muy bien, que no son estrictamente ABC1.
¿Quién hubiese apostado a la innovación de un negocio que partió hace 7000 años, como el jarabe de chocolate, que en la conquista de América hace 500 los españoles hicieron amistoso agregándole miel, y los suizos procesaron hace 2 siglos, convirtiendo la manteca de cacao en la primera barra de chocolate en el mundo? Parecía que todo estaba escrito, pero hace una década llegó la FED para terminar fabricando 500 toneladas al año, triplicando el mercado en el país, empleando a 340 personas en 3.000 metros cuadrados y copando hasta ahora el 60% de la producción de la chocolatería fina en Chile. Bueno, una joven india de 19 años dio a luz a una guagua de casi 7 kilos. Sus 6,8 kilos representan más del doble de los que suelen pesar los recién nacidos. Y según los médicos, ese es el peso que normalmente tiene una guaguita de 6 meses. La mujer no esperaba que su primogénita alcanzara ese peso, por lo que el parto tuvo que ser vía cesárea. El director del hospital en donde nació esta guagua dijo que nunca había visto algo parecido. La ginecóloga encargada de hacer la cesárea se demoró cerca de media hora en sacarla del vientre materno, pero no hubo ningún riesgo, afortunadamente. La mamá tuvo diabetes gestacional durante el embarazo y por eso se esperaban niveles altos de azúcar en su hija, pero los análisis determinaron que esos niveles finalmente estuvieron dentro de los parámetros recomendados. El caso es sorprendente, pero no logra superar a una pequeña en Siberia, que en 2007 nació pesando 7,75 kilos. La revista ¿Qué pasa? Publicó unas conversaciones telefónicas de uno de los involucrados en el caso Cabal. Vamos a ir de inmediato al grupo 10 de la FACH, donde la presidenta de la República se refirió a esta publicación que transcribió estas supuestas conversaciones telefónicas. Yo quiero hacer unas declaraciones respecto a una información que ha salido en un medio nacional hoy día, que me involucra, o sea, que aparezco mencionada mi nombre. Quiero primero que nada decir que desmiento tajantemente, categóricamente toda esa información. Creo que es una canallada, que es una infamia y que además no descarto un montaje. Y por tanto yo estoy estudiando cuáles son las acciones legales que podemos tomar, porque creo que basta ya de mentiras. Muchas gracias. ¿Contra las personas o los medios, Presidenta? Estamos estudiando las acciones legales. Bueno, ahí estaban las declaraciones de la presidenta, que se ve bastante afectada, molesta por esta publicación. Son una transcripción que habría obtenido la policía de unas conversaciones telefónicas de uno de los involucrados, de Juan Díaz, uno de los involucrados en el caso Cabal. Uno de los operadores del caso Cabal, y salió, está en quepasa.cl por si usted quiere entrar al detalle y ver a qué se refiere la presidenta. A mí me llama la atención que ella está fuera de plan de asesores y eso, sino que está hablando espontáneamente con una molestia que yo no se la había visto en mucho tiempo. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente porque ahora comienza Camaleón, el gran estreno esperado para esta noche aquí en TVN, así que nos despedimos agradeciendo como siempre que se haya informado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Con el auspicio de